Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a mostrarles cómo resolver el parcial que se tomó el jueves pasado. El primer ejercicio del parcial era de cuerpo rígido, que es el que tienen en la imagen, el cual constaba de un cilindro de masa M que tenía una pequeña ranura en la cual llevaba arrollado un hilo ideal. Esta es la ranura del cilindro. Luego, bueno, este hilo que nos daban era ideal y estaba atado a un bloque de masa M y pasaba a través de una polea también ideal. El cilindro estaba apoyado sobre un plano horizontal de coeficiente mu y lo que no nos dice el problema es si el cuerpo rueda sin resbalar. Eso tenemos que verificarlo nosotros. Nos dicen que el sistema parte del reposo. Lo que nos piden es, en principio, es hallar la aceleración del centro de masa del cilindro y la aceleración del bloque. En el punto B nos piden la tensión en el hilo y la fuerza de rozamiento entre el cilindro y el plano. Y por último, la variación de energía cinética del cilindro cuando el centro de masa, el punto este que está acá, se desplazó 1 metro. Y nos dan como dato cuánto vale el momento de inercia respecto a un eje que pase por el centro de masa. Bueno, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es plantear el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Para el caso del cilindro tenemos la tensión T, la fuerza que el hilo le hace al cilindro, que como ven no está aplicada en el centro de masa. Luego tenemos la fuerza normal, la de contacto entre el suelo y el cilindro, el peso, que se representa aplicado en el centro de masa, y la fuerza de rozamiento, que yo le puse un sentido hacia la derecha. Bueno, en principio, antes que nada, lo que vamos a hacer es, nosotros en principio no sabemos si el cuerpo desliza o no. Lo que vamos a hacer es suponer que rueda sin resbalar y después vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hallar esa fuerza de rozamiento y vamos a compararla con la máxima. Por eso, en principio, supongo que el cuerpo rueda sin resbalar, entonces esta fuerza de rozamiento es estática. Y apunta hacia la derecha, yo ya lo sé porque esa fuerza T1 está aplicada por encima del centro de percusión. Ahora, como ya le dijimos en clase, si esto no lo ven, no importa. Ustedes supongan un sentido y después las cuentas le van a dar, eh, les va a indicar si realmente es correcto el sentido supuesto o no. Luego tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque y el diagrama de cuerpo libre de la polea ideal. Mucha gente se olvidó de esta fuerza R, que es la reacción de vínculo, que es necesaria porque se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas de esta polea tiene que ser cero. Por lo tanto, es necesaria una reacción de vínculo de esta forma, de manera tal de que compense la tensión TA y la tensión TB. Luego lo que hacemos es fijar un sistema de referencia y un sistema de coordenadas, en este caso cartesiano, y yo tomé esta orientación, x positivo hacia la derecha, y positivo hacia arriba, y z, de esta manera, como trabajamos con terna derecha, nos queda z saliente a la pantalla. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de movimiento para el cilindro y para el bloque. Para el caso del cilindro, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, voy a tener la normal menos el peso igual a 0. ¿Por qué 0? Bueno, obviamente porque el centro de masa no se desplaza en el eje vertical. Luego para el eje X tenemos la tensión T1 más la fuerza de rozamiento, que habíamos dicho que la indicábamos, la suponíamos para la derecha, en este caso sabíamos que era así porque estaba por encima del centro de percusión, y esto va a ser igual a la masa del cilindro por la coordenada en X de la aceleración de centro de masa. Esto recordemos que es la coordenada, o sea, el vector aceleración centro de masa es de la forma que está acá, que es la coordenada en X por inversor. Y ya sabemos que no tiene nada en el eje Y, porque no tiene, digamos, el cilindro está restringido a moverse en el eje horizontal. Y luego planteamos la sumatoria de torques. Ahí tenemos dos opciones, como saben, o bien usamos el centro de masa, o bien el CIR.
Yo opté por usar el SIR porque de esa manera digamos, no me hace torque la fuerza de rozamiento, que es una incógnita del sistema de ecuaciones. Entonces yo me paro en el SIR, en mi centro de momentos, la única fuerza que va a hacer torques va a ser la tensión T1, y se calcula como T, yo acá le puse T, porque ya sabemos que tanto T1 va a ser igual en módulo a T2. ¿Y esto por qué? Bueno, justamente acá está explicado, ¿no? T1, que es la tensión aplicada al cilindro, va a ser igual a TA en módulo, eso porque, recordemos, no es porque son pares de acción-reacción, los pares de T1 y de TA están en la soga, pero a su vez, como la soga es de masa despreciable, me termina quedando que T1 en módulo es igual a TA. Lo mismo sucede con el módulo de TB y el módulo de T2, van a ser iguales. Y a su vez el módulo de TA y el módulo de TB van a ser iguales porque esta polea es ideal, o sea, tiene masa despreciable, y de esa manera tiene momento de inercia nulo. Por lo tanto, ambos módulos van a ser iguales. Entonces ya a todas las tensiones en mi sistema de ecuaciones ya lo reemplazo por T. Bueno, como les decía, el torque de la tensión T1 respecto al SIR va a ser T por la distancia entre el SIR y donde está aplicada T1, sería mi brazo de palanca, que fíjense que es R, que es el radio del cilindro, más 3/4 de R, que es justamente la distancia entre el centro de masa y el punto donde está aplicado T1. Por eso me queda R más 3/4 de R. A su vez le pongo signo negativo porque si utilizamos la regla a la mano derecha, vemos que el torque de T1 es entrante a la pantalla, o sea, en las zetas negativas. Luego esto va a ser igual al momento de inercia respecto del SIR, que lo tenemos calculado acá, por la coordenada en Z de la aceleración angular. Acá está expresado el vector gamma como la coordenada gamma sub Z por K versor. Y luego tenemos, para el bloque, tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, voy a tener la tensión menos el peso igual a la masa del bloque, que coincide en este ejercicio con la masa del cilindro, es el mismo valor numérico, por la coordenada en Y de la aceleración del bloque, que es como se muestra acá. Bueno, ya planteamos las ecuaciones de movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de vínculo, porque como verán, si solamente trabajamos con las ecuaciones de movimiento, como que tenemos más incógnitas que ecuaciones. Ahora tenemos que ver, bueno, qué restricciones o cómo están restringido el movimiento de los cuerpos, ¿no? Eso justamente son lo que me determinan las ecuaciones de vínculo. Bueno, en principio, vamos a ver qué relación hay entre la aceleración de centro de masa y la aceleración angular del cuerpo. Lo que hacemos, bueno, es partir de la ecuación de cinemática de cuerpo rígido, que me relaciona el centro de masa con el punto P, donde el punto P es el punto de contacto del cilindro con el suelo. Bueno, que justamente en ese momento, cuando el punto P está ahí abajo, es el SIR, ¿no? Porque el cuerpo, o estamos suponiendo que el cuerpo rueda sin resbalar. Luego derivamos esta expresión para encontrar la relación de aceleraciones, y vemos que tenemos la aceleración del punto P más la derivada de este producto, que me dan estos dos términos. Gamma por R más omega, producto vectorial, omega por R. Acá un error, yo esto lo comento, porque cuando ustedes un par de exámenes que corregí, cuando hacían esta demostración, decían que la aceleración del punto P, de acá abajo, era nula. Bueno, eso no es así. Justamente, igual yo en el comentario, en la descripción de este video, voy a poner el link al video que hice de ecuaciones de vínculo en cuerpo rígido, donde se explica bien esto. No, justamente la aceleración del punto P es una aceleración, es un vector en el eje vertical, que digamos, se cancela con esto que está acá.
Tanto el último término como el primero son vectores que tienen dirección vertical, y el del medio, que es gamma por R, tiene una dirección horizontal. Bueno, AP con el último término se va a cancelar y sobrevive el segundo término solamente. Y esto porque, bueno, fíjense que el centro de masa, como lo explicamos en clase, si ustedes solamente se concentran en el centro de masa, es un punto que se mueve en el eje horizontal nada más. Por lo tanto, no tiene componente normal de aceleración. Bueno, acá tenemos entonces esta expresión vectorial, y a mí lo que me interesa es encontrar la ecuación de vínculo de coordenadas. Por lo tanto, lo que hacemos es resolver este producto vectorial, donde gamma lo reemplazamos por lo que habíamos dicho al principio. Gamma es igual a la coordenada gamma sub z por k versor, que es lo que puse acá. Y luego, el segundo vector, R, del centro de masa respecto de P, es un vector que va desde P hacia el centro de masa. O sea que es de módulo R, el radio del cilindro, y es positivo en el eje Y. Por eso acá lo pongo como más R, o sea, positivo. Si resuelvo este producto, este determinante, me termina quedando menos R por gamma sub Z por I versor. Y ACM, la aceleración del centro de masa, la escribimos como ACM en X por I versor, como lo habíamos puesto anteriormente. Entonces, bueno, ya tengo que esto que está acá es igual a que esto que está acá. Si igualamos componentes del vector, me termina quedando que ACM en X es igual a menos R por gamma sub Z, que es justamente lo que estamos buscando, la ecuación que me vincula coordenadas. La otra ecuación de vínculo es la que tengo que buscar, es cómo está relacionado el movimiento o la aceleración del bloque con el movimiento del cuerpo rígido. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero vamos a relacionar, antes relacionamos el centro de masa y el punto P. Bueno, lo que vamos a hacer es relacionar el punto Q, que el punto Q es donde es un punto del cuerpo rígido donde está aplicada la tensión T1. Entonces, la aceleración de este punto Q, este punto que dije recién, va a ser ACM, la aceleración del centro de masa, más gamma, producto vectorial, la posición del punto Q respecto al centro de masa, más la parte normal. Esto, bueno, ¿cómo llega a esto? Bueno, es lo mismo que hice antes, ¿no? Parto de la ecuación de cinemática del cuerpo rígido y la derivo. Nuevamente, como el último término, fíjense que va a ser una componente normal, va a estar en el eje Y, mientras que la aceleración de centro de masa y gamma, producto vectorial RQ respecto al centro de masa, están en el eje horizontal, como se ve acá. Y a mí me va a terminar interesando solamente la componente tangencial. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque el cuerpo rígido está vinculado con el bloque a través de la soga. Y un punto de la soga solamente va a tener movimiento en el eje horizontal, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, perdón, se me fue la hoja, me interesa solamente la componente tangencial, que es lo que yo pongo acá abajo, que la aceleración de Q', Q' lo renombré como un punto de la soga, va a ser igual a la componente tangencial del punto Q, de la aceleración del punto Q. ¿Y esto por qué es? Bueno, justamente también porque como hipótesis tenemos que la soga no patina respecto al cuerpo rígido. Por eso es que vale esta igualdad. Entonces, como dije, nos quedamos con la componente tangencial, que va a ser ACM más gamma, producto vectorial, RQ respecto del centro de masa. El primer término ya lo teníamos, lo que habíamos calculado antes, es esto que está acá, este producto vectorial. Y el segundo término lo calculamos. Ahora va a ser lo mismo, o sea, gamma, reemplazo el vector aceleración angular, que me va a quedar gamma z en cada versor. Y ahora, la posición del punto Q respecto del centro de masa. O sea, me voy del centro de masa hacia el punto Q. Fíjense que va a ser 3/4 de R positivo, ¿no? Porque es positivo en el eje Y.
resuelvo este producto vectorial, luego igualo coordenadas, y me va a terminar quedando que la aceleración del punto de la soga va a ser igual a menos 7/4 de R por gamma sub Z. Pero bueno, a mí lo que me terminaba interesando vincular era no el punto de la soga, el puntito de la soga, sino me interesaba vincularlo con la aceleración del bloque. Fíjense que cuando el punto de la soga se acelera positivamente en X, o sea, hacia la derecha, el bloque se acelera negativamente en Y. Por lo tanto, la relación que hay entre la coordenada de aceleración del punto de la soga horizontal es menos la coordenada en Y de la aceleración del bloque. Por eso está este menos. Y bueno, ahí llegamos entonces que la aceleración, la componente en Y de la aceleración del bloque es 7/4 positivo de R por gamma sub Z. Bueno, ahí ya encontré mis dos ecuaciones de vínculo. Lo que vamos a hacer ahora es reescribir las ecuaciones. Ya aprovechamos y reemplazamos las ecuaciones de vínculo. Acá donde estaba ACMX, ya lo reemplazo por menos R por gamma Z. Y lo mismo hago con la ecuación de sumatoria de fuerzas del bloque. Decía AB sub I, ya lo reemplazo por esta ecuación de vínculo. Entonces fíjense que ya de esta ecuación que está acá, puedo despejar la tensión T, y me va a quedar solamente en función de gamma sub Z. Luego lo que hacemos es, a esta expresión la reemplazamos en esta ecuación que está acá, que me termina quedando esto que está acá. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es despejar gamma sub Z, y me terminan quedando que vale menos 28 sobre 73 G por G sobre R. Si reemplazo numéricamente, me termina quedando que gamma sub Z es menos 1,91 por 1 sobre segundos cuadrados. Veamos ya que desde el vamos que el signo negativo está bien, ¿no? Porque recordemos que así viendo el problema, es obvio que el cilindro se va a acelerar angularmente en sentido horario, por lo tanto gamma va a ser entrante a la pantalla, y recordemos que mi Z era positivo, por lo tanto está bien este signo menos. Y bueno, por último expresamos vectorialmente. Y luego hacemos lo mismo, ya utilizamos las ecuaciones de vínculo que hemos calculado antes, y encontramos cuánto valen las coordenadas de las aceleraciones, tanto la del centro de masa como la del bloque. Y por último expresamos vectorialmente, que es lo que está acá. Acá algo importante para que sepan, si bien nosotros no somos de corregir mucho lo numérico, nos interesa más que ustedes hagan bien los planteos. Yo he visto, por ejemplo, que en algunos casos la aceleración de bloque en módulo les quedaba mayor que G, lo cual es un absurdo. O sea, G es en el caso límite, que es una caída libre, es como si yo cortara la soga. Si yo ahora encima el bloque tiene que ayudar a trasladar, a mover al cilindro, es obvio que no va a ser menor que G. Así que tengan en cuenta eso cuando resuelvan, que si bien es algo numérico, nada, ya tiene un concepto físico, ¿no? Bueno, después lo que hacemos es calcular la tensión T. Ya tenemos la aceleración, calculamos la aceleración T, perdón, la fuerza T, la tensión en la soga, y me termina quedando 16,45 newton. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento, también a partir de las ecuaciones. Cuando reemplazamos la ACMX y T, que la habíamos calculado anteriormente, me termina quedando que vale 2,7 newton. Por empezar, me quedó positivo. ¿Qué significa que me haya quedado positivo? Bueno, significa que el sentido que yo supuse originalmente es el correcto. O sea, la fuerza de rozamiento apunta hacia la derecha, que es lo que está expresado acá vectorialmente. Y ahora recordemos que nosotros partimos suponiendo que rodaba sin resbalar. El ejercicio no me lo garantizaba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahora comparamos con la fuerza de rozamiento estática máxima. Teníamos el mu estático, y podemos despejar cuánto vale la normal de la sumatoria de fuerzas
en el eje Y del cilindro. De esa manera me termina quedando que esa fuerza de rozamiento estática máxima vale 3,5 newton. Si a mí me hubiese quedado que la fuerza de rozamiento que yo despejé de las ecuaciones era mayor a esa fuerza de rozamiento estática máxima, hubiese llegado a un absurdo. ¿Y cuál fue el absurdo? Haber supuesto que el cuerpo rodaba sin resbalar. Lo que va a pasar es que va a deslizar. Entonces, básicamente lo que hicimos no servía y deberíamos empezar de nuevo el ejercicio, planteando ya que la fuerza de rozamiento va a ser muy dinámico por normal. ¿Está bien? Y ya no valdría la ecuación de vínculo de aceleraciones porque ya el punto de contacto no va a ser el CIR. Pero bueno, en este caso nos queda que la fuerza de rozamiento que sacamos por las ecuaciones es menor a la máxima. Entonces ahí podemos concluir, que sabiendo que parte del reposo, que el cuerpo va a rodar sin resbalar, que es lo que puse acá abajo. Bueno. Y luego el último punto, nos pedía la energía cinética. No, en realidad nos pedía la variación de energía cinética. Yo lo calculé como energía cinética, pero bueno, va a ser lo mismo porque parte del reposo. Nos pedía la variación de energía cinética cuando el centro de masa del cuerpo rígido se desplazaba 1 metro, ¿no? Bueno, acá tenemos dos opciones para hacerlo, son igualmente de válidas. Yo voy a hacer las dos para que la vean. En el primer caso es por cinemática, ¿está bien? Nosotros ya en el punto anterior, por dinámica, calculamos cuánto vale la aceleración de centro de masa. Y sabiendo que es un MRV, el movimiento del centro de masa, podemos por cinemática calcular cuánto vale la velocidad de centro de masa cuando se desplazó 1 metro. Una vez que sabemos eso, bueno, ya estamos en condiciones de calcular cuánto vale la energía cinética. Fíjense, acá lo que hice es utilizar la ecuación complementaria, ¿no? Que es la que de un MRV, que es básicamente utilizar las dos ecuaciones de MRV donde está el tiempo, despejar el tiempo de la primera y reemplazar en la segunda. De esa manera llegamos a esta expresión que está acá, que está cuánto se desplaza el centro de masa, la aceleración y la velocidad. Entonces yo ya lo dejé expresado como BCM al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por D. Y fíjense que yo la energía cinética la puedo calcular, tengo dos formas, o la calculo como la energía cinética de traslación del centro de masa, más la de rotación respecto al centro de masa, o directamente una energía cinética de rotación respecto del CIR, que es lo que hice yo acá, que va a valer 1/2 del momento de inercia respecto del CIR, que ya lo habíamos calculado, por omega f al cuadrado. Omega f va a ser la velocidad angular del cuerpo cuando el centro de masa se desplazó 1 metro. Bueno, reemplazo el momento de inercia, me va a quedar 3/2 de m por r cuadrado, y ojo, acá justo llego a esta expresión, me va a quedar r cuadrado por omega f al cuadrado. Y como el cuerpo rueda sin resbalar, yo sé que esto que está acá va a valer velocidad de centro de masa al cuadrado, que justamente es lo que hemos hallado anteriormente por cinemática. Reemplazamos, y fíjense que ya me queda la energía cinética en función de datos conocidos. La masa, que es dato del problema, la aceleración de centro de masa que la hemos calculado, y D, que es cuánto se desplaza el centro de masa. Calculo eso y me da numéricamente 28,72 Joule. Eso es la energía cinética. Bueno, el ejercicio me pide la variación de energía cinética. Bueno, va a ser lo mismo porque el cuerpo parte del reposo. Esta es una opción. La otra opción es hacerlo por teorema energético. Yo sé que la variación de energía cinética va a ser igual al trabajo de todas las fuerzas. Pero ¿qué va a pasar? El peso no va a hacer trabajo. La normal no hace trabajo. La fuerza de rozamiento tampoco va a hacer trabajo. ¿Por qué? Porque como rueda sin resbalar, está aplicada la fuerza de rozamiento en un punto que no tiene velocidad. Por lo tanto, cuando yo resuelvo por definición ese trabajo, el diferencial donde está aplicada la fuerza de rozamiento, va a valer 0. Conclusión, no hace trabajo. La única fuerza que va a hacer trabajo es la tensión T. Y bueno, calculo por definición. Pero ojo, acá es muy importante, y eso lo explicamos, y acá es un error frecuente que vi cuando estaba corrigiendo, que solamente consideran el aporte que hace la tensión en la traslación del cuerpo,
Pero ojo, la fuerza T no está aplicada en el centro de masa, está aplicada en otro punto. Por lo tanto, esa fuerza T va a ser un aporte en la rotación del cuerpo. Por lo tanto, lo debemos calcular como la integral de camino de la fuerza T, producto escalar, el diferencial de camino del centro de masa, más el trabajo del torque, de la tensión respecto al centro de masa, por un diferencial θ, vector. Recordemos que este diferencial θ va a tener misma dirección y sentido que omega. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular. Para la primera integral, lo que voy a hacer a ese producto escalar, lo voy a resolver como el módulo del primero, que es t, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Y fíjense que la tensión t apunta hacia la derecha, y el diferencial de camino del centro de masa apunta hacia la derecha. Por lo tanto, tienen el mismo sentido. Entonces, el ángulo que forman va a ser 0. Y luego voy a hacer lo mismo con la segunda integral. Voy a poner el módulo del torque, del torque de la tensión T, respecto, ojo, ahora al centro de masa. Entonces se va a hacer el módulo de T por la distancia que hay entre el centro de masa y el punto Q, que habíamos llamado antes, que vale 3/4 de R, por el módulo diferencial θ, por, nuevamente, el coseno del ángulo que forman ambos vectores. El torque de T respecto al centro de masa, por la mano derecha, pueden ver que apunta entrante a la pantalla. Y diferencial θ también apunta entrante, porque omega es en sentido horario. Por lo tanto, el torque y el diferencial θ, vector, van a tener el mismo sentido. Bueno, el siguiente paso lo que hago es sacar afuera todo lo que es constante, y fíjense que me queda la integral de diferencial de R respecto al centro de masa, en módulos, no como vector. Por lo tanto, esto va a ser justamente cuánto se desplazó el centro de masa, que va a ser D. Y acá me queda la integral diferencial θ. Bueno, esto va a ser si yo resuelvo, va a ser un delta θ, que es cuánto rotó el cuerpo desde el inicio hasta que el centro de masa se desplaza 1 metro, cuánto rotó el cuerpo. Y eso va a ser un delta θ. Entonces, que yo en principio no lo conozco, cuánto vale ese delta θ, no sé cuánto rotó. Pero ojo, acá me va a terminar quedando ese delta θ multiplicado por R. Y delta θ por R, ¿qué sería? Bueno, sería el arco de circunferencia que recorre un punto del borde, como ven acá abajo. Y como el cuerpo rueda sin resbalar, ese arco de circunferencia que recorre un punto del borde va a coincidir con lo que se desplazó el centro de masa. Eso justamente, como se ve acá, es porque rueda sin resbalar. Esta distancia D, en roja, que es lo que se desplaza el centro de masa, coincide con el arco de circunferencia que recorre un punto del borde del rígido. Y de esa manera me termina quedando que el trabajo de T es igual a 7/4 por T por D. Así que reemplazamos y me termina quedando, bueno, como antes, 28,7 joules. Bueno, acá por ahí en cuestión de truncamientos de decimales en el desarrollo del ejercicio, ¿no? Pero llegamos a lo mismo. Bueno, acá un poco lo que dije recién, ¿no? Delta θ por R es el arco de circunferencia de un punto del borde, y coincide con D porque el cuerpo rueda sin resbalar. Así que bueno, espero que se haya entendido. Igual me había anotado otra cosita. Me había anotado también, durante la corrección, cuáles fueron los errores más frecuentes. Bueno, muchos de los alumnos pusieron del vamos que la fuerza de rozamiento es mu estático por normal. Ojo, recordemos, la fuerza de rozamiento sabemos que es estática cuando rueda sin resbalar, pero si a mí el problema no me dice que es la máxima, yo no puedo suponer eso. ¿Está bien? Lo otro que vi que varios alumnos se equivocaron fue que decían que la aceleración del bloque, en módulo, coincidía con la del centro de masa. Eso es válido cuando si la soga hubiese estado atada al centro de masa. Acá no, acá estaba por encima, y encima hacía que el cuerpo no solo se traslade, sino que a su vez se iba desenrollando el hilo. De esa manera no van a ser iguales.
Otro error, bueno, con lo que hicimos antes, que calculamos el trabajo de la tensión T, muchos alumnos solamente consideraban el aporte en la traslación, pero no en la rotación del cuerpo. Y por último, bueno, que yo también ya se los comenté, que cuando resolvían numéricamente, les quedaba que la aceleración del bloque era mayor a la gravedad, lo cual, digamos, es un absurdo, ¿está bien? Así que bueno, nuevamente les digo, cualquier duda pueden consultarnos, ningún problema. Un saludo.